Bien, buenos días. Vamos a empezar la quinta y última clase de este curso inicial de neuropsicología oncológica. Antes de empezar esta última clase, las recomendaciones que habíamos hecho el primer día. Este es un primer curso inicial que supone que durante el tiempo del verano 2020, que sería el mes finales de enero, principios de febrero, vamos a tener dentro del programa del verano neurocientífico la continuación de este curso, es decir, ya estaríamos hablando de toda la revisión de los aspectos precisamente neuropsicológicos, el sentido de funciones cognitivas, funciones ejecutivas y funciones motoras que se ven afectadas en los distintos tipos de cáncer, ¿no? En esta primera parte del curso lo que hemos querido hacer durante estas 5 clases es revisar los contenidos teóricos fundamentales y básicos que les van a permitir a ustedes conocer un poco más de cerca esta lastimosamente a la fecha incurable enfermedad que afecta y ataña a tantos millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, el compromiso de que continuemos con la segunda parte durante el invierno, durante el verano. Y hoy cerramos entonces este curso de la clase 5 destinada a lo que es el cáncer en la población humana. Bien, para arrancar con este tema, lo que yo sí voy a empezar es mostrando un video, que es el video que nos muestra los elementos fundamentales que nos van a permitir en general reconocer a un niño con cáncer. Es un video muy cortito, muy bonito. Las personas de online, por favor, lo descargan en este momento en la plataforma. No lo vamos a grabar, así que en este momento pasar los del curso online al video que se llama clase 5. El título del video es Síntomas y señales de alerta para la detección temprana del cáncer. Bien, como ustedes han podido ver, pues tenemos algunos signos y síntomas que nos tendrían que llevar a pensar que una persona podría estar iniciando, en este caso un niño, podría estar iniciando un proceso, una manifestación de sintomatología de tipo oncológica. En general, cuando nosotros tenemos niños, sabemos que los niños van a estar expuestos a una serie de estados nuevos para nosotros, porque yo recuerdo las primeras fiebres o estados febriles de mis hijos y siempre el susto de la mamá es muy grande, no solo el de la mamá, el del papá también, la incertidumbre de qué está pasando, pero debemos prestar especial atención cuando viene no solo uno de estos signos, sino vienen varios de estos signos, ¿no? Importante tener en cuenta entonces el tema de la fatiga, el cansancio, la pérdida inesperada o injustificada de peso, el tema de la hinchazón, el tema de los problemas para dormir, los dolores de cabeza, o sea, tienen que llamarnos la atención. Un niño puede manifestar varias de estas señales, sí, pero en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, de mucho frío, un cambio brusco de temperatura, pero pasado un tiempo esto tendría que desaparecer en el niño, ¿cierto? Entonces, la conducta a seguir siempre va a ser la consulta pediátrica. Tenemos que comenzar a ver al médico no como una persona a la que debemos visitar en situaciones extremas, debemos empezar a ver al médico como a un profesional que requerimos consultar con cierta regularidad, con cierta, haciendo un hábito el acudir al médico especialista, al médico familiar, al médico de emergencia en caso de necesitar. Generalmente en los países latinoamericanos tenemos, y lamento que esto sea así, la costumbre de solo acudir al médico en situaciones extremas. O sea, me tengo que estar doblando de dolor para decir iré al médico. Mientras tanto pensamos que con un matecito, con un fomento, con algo que comemos o con una fricción las cosas van a pasar, y no siempre es así. Entonces hay que ser cauto, y especialmente en poblaciones infantiles que dependen absolutamente de nosotros, hay que ser cautos en buscar la ayuda correspondiente. Ahora sí,
Cuando empezamos a hablar del cáncer en los niños, tal vez el término que más rápidamente o primariamente viene a nuestra mente es la palabra leucemia, porque estamos más familiarizados con identificar a niños con cáncer bajo un diagnóstico precisamente de esta enfermedad. La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos. En este sentido, lo que va a provocar la leucemia va a ser precisamente la sobrepoblación de los glóbulos blancos. Hay una cantidad excesiva de glóbulos blancos que están sobrepasando las proporciones en relación a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Vamos a verlo enseguida en una ilustración. Como ustedes pueden ver aquí, estamos hablando de una persona sana que tiene una proporción, distribución adecuada, tanto de glóbulos rojos como de plaquetas y glóbulos blancos. Mientras que una persona con leucemia vemos una proliferación precisamente de los glóbulos blancos. La clasificación general en torno entonces a lo que son los tipos de cáncer infantil nos va a dar dos grandes grupos. Por un lado tenemos lo que es el tipo de cáncer de enfermedades hematológicas, donde vamos a encontrar a las leucemias, porque vamos a ver enseguida que no hay una sola variedad, sino varios tipos, y también los linfomas. Y el otro gran grupo van a ser los tumores sólidos. Estos tumores sólidos, por lo general, pueden ser o benignos o podrían ser malignos. Veamos en la primera clasificación, cuando hablamos entonces de la leucemia, vamos a decir que esta va a tener su origen fundamentalmente en lo que es la médula ósea. Por tanto, si tratamos de identificar dónde se origina esta enfermedad, vamos a decir que va a ser en la médula ósea. Por eso ustedes han debido escuchar como procedimiento más frecuente el famoso trasplante de médulas, ¿cierto? Y esto supone obviamente una exigencia de compatibilidad que la vamos a ver enseguida cuando veamos los tratamientos. En cuanto a los tipos, otra cosa importante de decir en torno a la leucemia en los niños es que es la forma de cáncer más frecuente. Es la forma de cáncer más frecuente. Y en cuanto a los tipos, tenemos lo que es la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide y la leucemia mieloide crónica. Estos tres tipos van a ser distintos y van a determinar el tipo de tratamiento que se va a implementar en ellos. En el caso de los linfomas, tenemos que este cáncer se va a desarrollar a partir del sistema linfático, mientras el otro se origina en médula ósea. En este caso, este cáncer se va a originar en el sistema linfático. Los tipos van a ser básicamente dos, que son los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Veamos. En el caso de los tumores, habíamos dicho que estos tumores sólidos podrían ser de dos formas. Los tumores sólidos benignos, que serían completamente extirpables y que no van a generar consecuencias mayores posteriores, y los tumores sólidos malignos. La palabra tumor no va a suponer, en este caso va a supone el crecimiento de una masa a consecuencia de una producción descontrolada de células. Supone. Lo que quiere decir entonces que los tumores se van a ir desarrollando como consecuencia precisamente de lo que hemos venido repitiendo desde el primer día, de este crecimiento desordenado, injustificado y descontrolado, desproporcional de células que al morir y al no tener una función específica se siguen aglutinando. No es que estas células desaparecen, sino que estas células más bien se conservan en el organismo, logran su reproductibilidad y se mantienen. No es que mueren y
explicamos, pero vamos a mirar uno por uno ahora. Tenemos el tema de las infecciones. Estos niños son más susceptibles a experimentar precisamente infecciones de distintos tipos. Las condiciones ambientales les afectan de manera más contundente y esto puede estar relacionado precisamente con la baja de su sistema inmunológico. El sistema inmunológico es aquel que nos permite, obviamente, lo habíamos dicho también en clases anteriores, defendernos, ¿no?, cuando tenemos la presencia de elementos extraños que hacen daño a nuestro organismo. Entonces, las infecciones van a ser manifestaciones de que está ocurriendo algo en el interior del cuerpo. La fiebre viene a ser un indicador muy importante. Muchas veces cometemos el error de creer que la fiebre es un monstruo y si ustedes recuerdan lo que son las publicidades para jarabes, pastillas de tos, los famosos desenfrioles y toda esta línea, digamos, de productos farmacéuticos que lo que intentan es bajar los niveles altos de temperatura, a lo cual llamamos fiebre, siempre nos muestran a la fiebre como un monstruo, ¿no? Hay un monstruo y ese monstruo, el monstruo del ropero, el monstruo debajo de la cama, se llama fiebre. Cuando en realidad la fiebre es un gran indicador de alerta. Gracias a que existe la fiebre es que nosotros podemos darnos cuenta de que algo está pasando en nuestro interior. Si la fiebre no se manifestara, podríamos sencillamente desarrollar, incubar y finalmente tener un estado patológico incontrolado porque no pudimos atacar estas situaciones de afectación de nuestro organismo. Entonces, la fiebre en realidad es una gran aliada, es esa llamada de atención que nos dice, chicos, algo está pasando aquí adentro, por favor, a ver, revisen, miren, hagan algo, tírenle pelota a este pobre chico, o por favor, alguien que se ocupe de esta situación. Por tanto, la fiebre es un indicador muy importante. Obviamente no queremos tenerla. O sea, no hay nadie que diga, ¿quién quiere fiebre? Y levante la mano, no sé que tengan exámenes parciales o finales, y entonces ahí sí van a levantar todas las manos, ¿no? O como hoy que ha hecho tanto frío aquí en Bolivia, tal vez muchos de nosotros hubiéramos querido amanecer con fiebre para decir, estoy con fiebre, no puedo ir, ¿no? Pero como no nos dio fiebre, estamos aquí. La pérdida de apetito, el tema del apetito es un tema bastante interesante en los niños porque en general tenemos dos tipos de niños. Los que comen sin parar, ¿no?, que comen todo lo que pueden y arrasan con la comida, y que son así desde todas las edades. No solo los adolescentes son barrilitos sin fondo. Hay niños que comen todo lo que encuentran, es decir, encuentran una cucaracha y cuando son muy chiquitos y no saben qué es, son capaces de alzarla y lamerla, ¿cierto? Entonces, este tipo de niños. Pero tenemos también los otros tipos de niños que son en general inapetentes, es decir, niños a los que la mamá le está persiguiendo con la comida detrás. O sea, el niño va por allá y usted ve correr al niño y a la mamá detrás con su plato y su cucharita. Niños que no se sientan a la mesa y que por tanto no comparten ni disfrutan de un almuerzo porque están en otra, están jugando, están mirando el mosquito, están haciendo cualquier cosa, se levantan de la mesa, entran, salen, pero lo que no logramos es que ellos coman. Muchas veces las mamás, fundamentalmente las mamás, aunque los papás también han tenido ideas muy creativas, pero las mamás suelen ser las que inventan cosas, inventan historias, inventan eventos como no solamente eventos ligados a si no comes no sales, sino esto te va a hacer más grande, esto te va a hacer más fuerte, esto te va a hacer más bonito, si eres así te vas a volver Capitán América, o si eres así te vas a volver Superman, ¿no? Y entonces tienes que comer esto, o el tema de utilizar ciertos elementos, inclusive de la esfera afectiva, como el famoso comer esta cuchara por el papá, esta cuchara por la mamá, esta cuchara por el abuelo, ¿cierto? El perro, el gato, la mosca, todos entran, ¿cierto?, en el desfile de si quieres a una persona, tienes que comer. Entonces, tenemos niños que en general son inapetentes, no tienen cáncer, son inapetentes. Entonces, esta va a ser una variable que la vamos a tener que manejar
cuidado. Estos niños por lo general, por ejemplo, beben mucha leche o mucho jugo y luego comen 2 bolas de arroz, ¿no? Pero no comen la ensalada, no comen el bife, no comen el huevo, ¿no? Entonces, vemos que los padres se van dando modos. Fíjense que el tema del apetito en el niño sí es un tema que se aprende. Autodecimos que hay niños que naturalmente tienen esta predisposición a no comer. Sabemos que el ser humano, a diferencia de un gato, de un perro, de un pato, puede lograr desarrollar hábitos más fácilmente. Los animales los desarrollan, pero el ser humano los puede desarrollar con mayor rapidez, con mayor agilidad. ¿Por qué? Porque en el ser humano intervienen otras variables. En el animal básicamente intervienen las variables de condicionamiento. Mientras que en el ser humano este condicionamiento es un condicionamiento más racional y que está ligado, por ejemplo, a elementos como el principio de autoridad. El padre no debiera consultarle al niño de 3 años que no tiene ni la más pájara idea de qué hace el brócoli o qué tan importante es el queso o el huevo o la leche, si quiere comerlo, ¿no? Esta pregunta a mí me parece tan fuera de lugar cuando a un niño de 2 años, 3 años, 4 años, 6 años, inclusive en la propia adolescencia, se le pregunta si quiere algo, cuando en realidad el padre es el que tendría que estar más informado porque tiene a su cargo, no solo a nivel social, sino a nivel legal, la tutela y custodia del bienestar de ese niño. Entonces es él el que tiene que averiguar qué fruta es buena en qué estación, qué producto, qué verdura, qué carne, qué nutriente es mejor en determinado periodo de la vida de este niño para que crezca, para que engorde, para que adelgace, para lo que fuera. Y no darle al niño esta responsabilidad. La responsabilidad no es del niño, la responsabilidad es del adulto, en este caso el padre o el cuidador de este menor. Entonces, si nosotros eliminamos la variable de este niño es así porque nunca le pusieron orden, porque nunca le dijeron aquí está la comida y de ahí no te retiras hasta que la termines porque estamos comiendo todos en familia. Si esto no se hizo, el niño es inapetente sencillamente por caprichoso, por terco. Cuando vemos grupos familiares, por ejemplo, y nos traen a los niños, uno de los elementos que más nos consultan es ¿qué puedo hacer para que este chico coma? No quiere comer, me bota la comida. Ningún niño debería botarla. No, pero es que este niño es especial. ¿Por qué es especial? Porque tiene una discapacidad intelectual. Aún en niños con discapacidad intelectual, uno de los primeros elementos que nosotros vamos a tratar de enseñarles es los parámetros que les van a permitir a ellos interrelacionarse con otros niños. La famosa adaptación en sentido de enseñanza y curricular, ¿qué es lo que está intentando? Intenta que niños con habilidades, destrezas, inteligencias distintas, esa es la palabra ahora, ya no se utiliza especial, sino distinto, puedan con mayor facilidad incorporarse a contextos, entre comillas, normales de desarrollo. Porque no siempre va a poder estar sujeto a ese núcleo familiar. Cuando es niño, la familia lo cuida, pero a medida que este niño vaya creciendo y la familia vaya envejeciendo, necesitamos que esta persona con habilidades o capacidades distintas se integre a grupos humanos que no sean forzosamente los familiares. Entonces, veamos que esto es un tema fundamentalmente de hábitos, a no ser, y por eso hago toda la explicación, que este niño sea inapetente porque estén ocurriendo cosas en su interior. Sea inapetente porque toda su estructura esté siendo afectada por un elemento, como en este caso podría ser la enfermedad. Tenemos el cansancio. Este es un niño que en general los niños pareciera que las baterías no se les acaban nunca, ¿no? Parecen Duracell, AAA, 4AAA, o
sea, parece que no acaba. O sea, uno dice, vamos a hacer tal cosa y seguro va a quedar planchado, y el planchado es uno y el otro sigue subiendo, bajando, entrando y saliendo. Este es un niño, sin embargo, que no es así. Es un niño que comienza, no tenía esta conducta de cansancio, no reportaba me siento cansado o no lo veía usted flácido en su sillita, sino que comenzamos a observar que de pronto ocurre esto. De pronto este niño que era muy activo, que se levantaba muy temprano, que siempre sentíamos el sonido de sus pasos subiendo y bajando las escaleras, de pronto el silencio en casa es absoluto. Y él ya no quiere ni bajar, ni quiere subir, ni quiere patear la pelota, ni quiere sacar muñecas, ni quiere es la palabra más frecuente en él. Entonces esto nos tiene que llamar poderosamente la atención, que no es como hoy muchos niños seguro que no querían ir a la escuela, hoy muchos niños seguro que no querían levantarse, ¿no? Decimos se le pegó la sábana. Y hoy muchos niños dijeron en sus casas estoy cansado, y podemos entender que ese cansancio está ligado a variables como por ejemplo el frío. La baja temperatura hace que la persona se cobije, hace que la persona se retraiga y tenga menores niveles de actividad. Pero no estamos hablando de situaciones como esas, sino que en la cotidianidad de este niño comenzamos a encontrar que cada vez está más cansado. Hay un sangrado y amoratamiento con facilidad. El sangrado puede ser fundamentalmente de las fosas nasales, entonces de la nada esta persona comienza a tener un chorrito de sangre. Fundamentalmente el sangrado es nasal, aunque podríamos también observar que hay sangrados a raíz de que pareciera que la contextura de su piel fuera más delicada, por eso también los moretones, entonces más fácilmente se hacen heridas y entonces podemos ver sangrado también en eso. Y de la nada, sin golpe, sin traumatismo, comenzamos a observar que tienen amoratamientos en la piel, ¿no? Estos amoratamientos en la piel van a suponer la consecuencia no natural, sino en este caso patológica, de la presentación de hematomas. Un hematoma aparece cuando hay como antecedente un golpe. En este caso no hay un golpe y sin embargo sí se presentan hematomas. Tenemos también lo que es la inflamación de los ganglios linfáticos. La cadena de ganglios linfáticos que nosotros tenemos son lo que decíamos en la segunda clase. Los ganglios van a ser como que un equipo de refuerzo, que es el que dice, a ver, a mí primero, ¿no? Entonces encuentra algo que no está bien y es el que se lo come, es el come basura. Los ganglios linfáticos nos ayudan a que los elementos externos, extraños, dañinos, nocivos de nuestro organismo no queden diseminados en nuestro cuerpo, no queden sueltos, libres por ahí para que nos ataquen como en una situación terrorista, sino que son los policías que van y los capturan, ¿no? Y los meten en su interior. ¿Ustedes vieron la película Wall-E? ¡Eva! ¡Wall-E! ¿Se acuerdan de esa película estoy hablando? ¿De un robot? Muchos que han visto, ¿no? ¿Qué clase de gente son? Eso es de ahora. Tarea para la casa ver Wall-E, ¿no? Este fin de semana no entran al siguiente curso si no la ven. La vamos a poner en la plataforma Wall-E. Esta película no les voy a spoilear para los que no han visto, solo voy a narrar un pedacito. Es un robot cuya función es recolectar la basura. ¿Qué función es esa? No es robot para cocinar, no es robot, es para agarrar la basura, la junta, la mete en una caja que tiene en el interior y sale un cuadradito de basura, lo bota. ¿Para qué amontonemos la basura en cuadraditos? Esto hace este robot. Pues cuando yo pienso en los ganglios linfáticos, pues pienso en él, ¿no? Porque es como que eso hicieran estos ganglios, estas cadenas de ganglios, de encapsular, de comerse estos procesos dañinos para nuestro organismo. Bien, sudoración nocturna. Una cosa es que nosotros tengamos aquí en Santa Cruz, tal vez, por ejemplo, en Tarija, tal vez, por ejemplo, en Cochabamba, en Beni y en Paco, que son poblaciones con climas un poquito más calientes.
calientes. Durante la noche, si no ventilamos la habitación, no dejamos la mallera cerrada y la ventana abierta, si no ponemos aire, es muy probable que obviamente durante la noche al dormir se nos presente la sudoración. Pero eso está ligado a condiciones climáticas de alta temperatura. En este caso no estamos hablando de eso. En este caso estamos hablando de personas que bajo condiciones de temperaturas estándar, que no suponen un calor excesivo, de todas formas presentan sudoración durante la noche. Entonces no está ligada a condiciones ambientales de calor, está ligada a la experimentación de elevación de temperatura interna en el cuerpo del niño. Esto va, por lo general, venir acompañado precisamente del hecho de que hay dificultad para respirar. Esta dificultad para respirar va a ser, obviamente, entonces que este niño, en este tiempo, por ejemplo, de descanso, se vea muy perturbado, inclusive en las actividades de la vida diaria. Si la dificultad para respirar se presenta en cualquier momento del día, pues es un niño que está desayunando, o está almorzando, o está en colegio, y comienza a sentir que la proporción de aire que es capaz de aspirar no completa o no llena su necesidad de oxígeno, y la absorción de este oxígeno para la utilización de los pulmones pareciera verse limitado. Entonces es como una respiración media, como una sensación de fatiga porque no puedo respirar de la mejor manera. También presenta lo que son los dolores en los huesos y las articulaciones. Cuando pensamos en los dolores de los huesos y en las articulaciones, recordemos especialmente los que ya son papás, que nos han ido informando los pediatras cuando nos hemos preocupado por este tema, de que es relativamente normal que en ciertas edades de crecimiento todos experimentemos dolores de hueso. Les ha debido pasar a ustedes cuando eran niños y de pronto en días como estos sí es terrible, ¿no? En días como estos el dolor de hueso por la propia temperatura pues puede generarnos un dolor mayor. Pero en general, sin importar la temperatura, niños que se quejan de que les están doliendo las piernas. La queja suele ser más en los miembros inferiores que en los miembros superiores. Muy pocas veces el niño se queja de que le duele el antebrazo o le duele el brazo, pero sí se suele quejar de que por la noche le duelen las piernitas, ¿no? Me están doliendo las piernas. Y una de las frases que solemos utilizar los papás, porque nos enseñaron a decirlas, es: estás creciendo, ¿no? Porque el pediatra dijo: no se preocupe, señora o señor, es normal, el hueso se está alargando y este proceso podría ser, en algún caso, podría generar una dolencia, un malestar, que siempre es momentáneo, sin embargo, no es permanente. Lo más regular no es que todo el mes le va a doler, o todo el año, cuando llega a los 15, de los 15 a los 16, todos los días dolor de hueso. No es así. En este caso sí, el dolor no pasa, no es que un día se presenta y al otro no, luego una semana no se presenta y luego esporádicamente aparece, sino que es un dolor que pareciera ser más permanente y regular. El dolor es parte de ese cansancio, esa inapetencia, el dolor es parte de ese no querer hacer ya cosas. Entrando ya lo que es el tema de un tercer tipo, hasta aquí hemos revisado lo que son los tumores y lo que son la leucemia y el linfoma. Entramos a un tercer tipo, que son los tumores del sistema nervioso. Este tercer tipo, que son tumores del sistema nervioso, va a ser el que tiene en segundo lugar en frecuencia de la clasificación de cáncer en la infancia. Son tumores sólidos más frecuentes en niños menores de 15 años. La incidencia anual es de 2 a 5 casos por cada 10.000 personas en el año, y suele ser predominante en varones, es decir, hay más niños con este tipo de tumor del sistema nervioso que niñas.
El diagnóstico se va a realizar a través de lo que es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Estos son los dos elementos que nos ayudan con precisión a identificar este tipo de cáncer. ¿Cuál va a ser la sintomatología de estos tumores del sistema nervioso en la infancia? En primer lugar, la cefalea. Cefalea es un término que utilizamos para dolores de cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza, una cefalea y, por ejemplo, una migraña? Que son tres categorías distintas. En el caso del dolor de cabeza estamos hablando de una persona que de manera absolutamente arbitraria un día amanece con una molestia justamente en la región de la cabeza, pero esto no es habitual, no ocurre siempre y no está ligado a factores que ya podemos reconocer como, por ejemplo, cada vez que llueve, cada vez que hace frío, cada vez que hace calor, cada vez que estoy en el sol, porque no hay una constante, sino que hay un evento, un elemento que en esa ocasión me provoca esto y a eso le llamo dolor de cabeza. En el caso de la cefalea, yo ya logro identificar factores que condicionan la presentación de este dolor. Entonces, es una cefalea cuando este dolor de cabeza suele ser ya ligado a ciertos elementos que lo provocan, que lo producen. Uno de los tipos de cefalea más frecuente es la llamada cefalea tensional. ¿Qué es esta cefalea tensional? Cuando el elemento, por ejemplo, que activa este dolor de cabeza es la preocupación, la ansiedad, la depresión, que son variables, como ustedes saben, psicógenas, no son variables fisiológicas. Esta cefalea tensional está ligada entonces a las situaciones que enfrenta la persona periódicamente, regularmente, cotidianamente, y que ya establecen un nivel de relación entre la presentación del dolor de cabeza y la exposición de esa situación. En este caso hablamos de cefalea. En la migraña, y aunque sí, esto no era parte de esto, ¿no? Esto ya es otra cosa, pero ya lo dijimos y terminémoslo. En el caso de la migraña, este es un dolor de cabeza específico. A diferencia de los otros dos, este dolor de cabeza suele acompañar a la persona de manera crónica, es decir, las personas muchas veces son definidas como personas migrañosas. Este es un dolor de cabeza de mayor intensidad que los dos anteriores. Este es un dolor de cabeza capaz de provocar vómito en la persona, es capaz de nublar la visión, es capaz de hacer que la persona pierda inclusive casi pierda el conocimiento por la intensidad del dolor. Cuando una persona es diagnosticada de migraña, muy pocas veces pierde esa condición. Por eso decíamos que es un dolor de cabeza crónico. Para la migraña hay un tratamiento eficaz y es la medicación. La migraña debe ser atacada con un fármaco que va a depender del tipo de migraña que usted tiene al inicio de su presentación. Usted no puede esperar que la migraña se instale. El elemento más importante en la migraña es la instalación. Si usted sabe y es migrañoso y sabe que está empezando el dolor de la migraña, debe inmediatamente tomar el fármaco que evita su instalación. Si no lo hace, no importa cuántos fármacos tome después, esto no se va a eliminar. O sea, va a tener que terminar su ciclo. Usted ya entró, ya está en la... quiero irme por allá, pero hay autos ya detrás. Ahora tienen que seguir nomás, la trancadera hasta donde termine. Pero yo tengo... No, sí. Esta es una diferencia. En este caso estamos hablando de cefalea, es decir, dolores de no tan alta intensidad como los de la migraña, pero que están relacionados con condiciones que ya logramos usar en la recomendación. El síndrome de hipertensión intracraneal, que además justifica de alguna manera la presentación de la propia migraña, porque este síndrome de presión intracraneal, yo les decía el día de ayer, tenemos lo que es la presión arterial, que es la que nos toman aquí, ¿cierto? Con el endoscopio y el medidor justamente de presión,
que es para saber cómo está todo el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo, si tenemos presión alta o si tenemos presión baja. Ese mismo fenómeno ocurre a nivel de lo que es la cabeza. La cabeza es un órgano que debe ser muy cuidado, porque además el espacio que tiene es menor. Si tenemos una presión, una irrigación sanguínea demasiado importante, excesiva, la cabeza es una región que no tiene la plasticidad que tiene, por ejemplo, la mano o el brazo o la pierna de soportar un edema. ¿Qué es un edema? Una inflamación, ¿cierto? Si alguna vez les han puesto suero y el suero se salió la agujita de la vena, se les comenzó a hacer como un globito dentro de la piel. O sea, la piel tiene dónde. De hecho, si se acuerdan del primer tumor que yo les mostré, era el que tenía una señora en una bandeja. ¿Se acuerdan? Cuando les mostré un caso de un tumor que fue extirpado del cuello, y que la señora se lo ponía, es una ilustración, ¿no? Pero se lo ponía en una bandeja para que se muestre el volumen de esta tumoración que se había extirpado. ¿Qué pasaría en el cerebro si lo que nosotros tenemos en la cabeza es un hueso, que es el cráneo, y que no es flexible? El cráneo es como un casco. Es, entre comillas, flexible mientras termina de crecer la cabeza. Y cuando hablamos de crecer la cabeza, del crecimiento de la cabeza, estamos hablando básicamente, no he dicho únicamente, básicamente de los primeros 5 años de la vida. Por eso encontramos a los niños de kinder, que son unas cositas cabezonas, tiernas, hermosas, pero cabezonas. Tienen piernitas y bracitos generalmente de patas de araña, y sus cabezas son tipo Charlie Brown, ¿cierto? El dibujo animado de Charlie Brown o Caillou, digamos, que es otra versión, surge de esto, ¿no? Son niños cabezones. ¿Qué cabezones? No es razón. Es que la cabeza, obviamente, no era de ese tamaño cuando salió de la mamá. Por eso, felizmente, cuando salió ese bebé de la mamá, era que la cabecita era más chica, porque si no, pobre mamá, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que esta presión arterial va a determinar muchísimos estados de daño en el niño si no tenemos control sobre eso. ¿Cómo podemos saber que la presión intracraneal de un niño está en riesgo? ¿Cómo podemos saber si tiene un síndrome? Porque lo que el niño va a reportar es: me duele la cabeza. Lo vamos a ver llorar de dolor. O sea, el niño sí utiliza las lágrimas como una manifestación importante de dolor. A diferencia de nosotros, que afortunadamente ya en una cultura que ha dejado el machismo del costado, los pobres varones que tenían presión intracraneana no se permitían ni siquiera llorar, porque se supone que el varón no lloraba. Felizmente eso cambió, ¿no? Ya todos saben que todos pueden llorar, Ya no es solamente el llanto, una manifestación clínica exclusiva de la mujer. Felizmente, hoy sabemos que el llanto representa un indicador fundamental de manifestación de muestras de dolor. Y eso es importante. En los niños, y esperemos que los niños actualmente no reciban el entrenamiento que en generaciones anteriores se hacía, de los hombres y todo era mujeres. Entonces, donde no se nos dejaban ni llorar, creo, porque yo ya veo en las nuevas generaciones, y los varones que están aquí, me imagino, la mayoría futuros papás, ya saben que el niño tiene que llorar. Es decir, si le duele y se cayó y se le dolió y se hizo chichiu, achachao, atitiu y toda la cosa, pues ese niño tiene que llorar, tiene que manifestar ese dolor. Y las lágrimas evidentemente van a ayudar a esa manifestación. Entonces, estos son niños que lloran de dolor y se agarran la cabeza. Entonces, estamos ante la posibilidad de que esa presión intracraneal esté muy baja. Va a haber una focalización neurológica, porque además el niño es capaz de identificar dónde, ¿no? Entonces, me duele aquí, ¿cierto? Esta localización nos va a ayudar también a poder determinar qué es lo que está pasando. Si el niño dice, me duele aquí, bueno, aquí no vemos ningún abultamiento,
pues ahí podemos suponer que el niño se golpeó en los lados, en el pretil de la ventana, o se dio por la puerta y rebotó en la quijada. Entonces no nos va a llamar la atención como si el niño nos reporta ese dolor aquí, ¿cierto? El lóbulo occipital, el lóbulo parietal, en los lóbulos frontales, en los temporales. Si el niño es capaz de señalar, tenemos que pasar en una focalización. Las crisis convulsivas que van a suponer que a consecuencia de estados febriles, es decir, a consecuencia de un importante incremento en la temperatura del niño, el niño convulsiona como respuesta, como alivio ante ese incremento de temperatura. Lo mismo pasa con el vómito y el dolor de cabeza. ¿Por qué un niño o una persona vomita cuando le duele la cabeza? Porque lo que hace el vómito es aliviar, bajar la presión para que entonces el vómito, que supone un esfuerzo gástrico, en el que a nadie le gusta vomitar porque uno termina como apaleado cuando va a vomitar, ¿no es cierto? Porque el esfuerzo que supone que se expulse desde el estómago y se haga este recorrido contra toda ley de gravedad supone un enorme esfuerzo que hace que entonces la atención de todos nuestros sistemas deje de estar, por ejemplo, en la cabeza y vayan los ejércitos, dejen de estar aquí amontonados y los ejércitos vayan hasta el estómago a decir, ¿qué onda? ¿Qué fue? ¿Qué ha pasado? ¿Qué están haciendo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Desconcentramos el flujo sanguíneo y permitimos que baje hacia otras regiones. Esto alivia, por eso la persona vomita y alivia. Claro, los borrachitos también hacen eso, ¿no? Por eso cuando usted está de resaje, quiere vomite con confianza, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? La gente que se resiste al vómito permanece con el dolor de cabeza y con el malestar todo el tiempo. No es lo mismo un vómito espontáneo, señores, que un vómito provocado. Son dos procesos diferentes. No me meteré ahí porque ya me voy a poner. Ya. En este caso hablamos de crisis convulsiva. Ojo, no estoy diciendo epilepsia, porque es distinto la crisis convulsiva de una enfermedad que se llama epilepsia. Son dos cosas distintas. Aquí hablamos de crisis convulsiva. Quiere decir que esta persona, como consecuencia, por lo general, de estados febriles, va a encontrar en el organismo una respuesta adaptativa a esta situación, provocando precisamente esto que es la convulsión. Lastimosamente, la convulsión no tiene para nosotros la connotación que tiene la fiebre en los parámetros que les he mencionado al principio de esta clase. No les puedo decir que qué suerte que hay la convulsión, no se los puedo decir. Así como les he dicho, qué bueno que exista la fiebre, porque nos dice, aquí hay algo. En el caso de la convulsión, el riesgo de la convulsión es que durante ese tiempo que la persona, uno, pierde el sentido, y dos, experimenta estos movimientos, por lo general tónico-clónicos, que son de gran dimensión, se puede dañar estructuras no solo físicas, sino fundamentalmente estructuras cerebrales. Por eso es que se intenta que las personas no convulsionen. En el caso de la convulsión, tratamos de evitarla por las consecuencias posteriores. El síndrome cerebeloso, que ya lo hemos explicado en los dos anteriores días, las alteraciones endócrinas que tienen que ver con todo el sistema de este manejo de laboratorio que supone el sistema endocrino en el cuerpo humano, y los trastornos de comportamiento, porque obviamente si lo que nosotros esperamos es tener un niño que entre, salga, sube y baja, y lo que tenemos es un niño con problemas de respiración, con cansancio, con fatiga, con transpiración durante la noche, es obviamente un niño que cuando despierta, cuando está de nuevo en actividad, su actividad se ve seriamente disminuida. No es una actividad como la de un niño común y corriente. Bien. Los tratamientos en torno a este tipo de tumores del sistema nervioso van a ser básicamente 4. El abordaje directo del tumor, que va a suponer
poner sí la posibilidad de un procedimiento quirúrgico, de extirpación. La extirpación va a poder ser total, parcial, eso va a determinarse según evidentemente el caso. Tenemos las intervenciones paliativas, y aquí el término paliativo comienza a tener mayor importancia. No lo hemos mencionado mucho en lo anterior, pero sí lo vamos a mencionar mucho en el próximo curso que hagamos sobre este tema, porque los tratamientos paliativos hoy en día se están constituyendo en relación al cáncer, especialmente en los pronósticos poco favorables, como la alternativa terapéutica mejor y mayor. Si yo tuviera que resumir en qué consiste el término paliativo, tal vez lo que yo les diría sería ayudar a la persona a morir de la mejor manera. Y esto supone no solo un proceso de trabajo con el propio paciente, sino también con el medio circundante de él, ¿no? La familia. Hay un videito que ustedes lo van a tener, no lo exhibo porque no tenemos ya tiempo, pero hay un videito que muestra justamente la sensación del niño con cáncer. Es un dibujo animado que se los dejamos en la plataforma para que ustedes lo miren. La radioterapia, ya hemos hablado bastante de esto, y la quimioterapia también, que obviamente en el caso de los niños nos parece un tratamiento un poco más invasivo que en el adulto. Digo un poco más invasivo que en el adulto porque un adulto está de alguna manera un poco más ya fogueado, cuerudo o acostumbrado a que a lo largo de la vida uno tiene que hacer esfuerzos, a lo largo de la vida uno tiene que soportar el dolor y los cambios, pero un niño no lo aprendió todavía. Y entonces le damos la primera lección, en vez de sumar, restar, multiplicar, le damos logaritmo. Esta es la sensación. En un adulto, él por lo menos cantinfleando o como sea, sumó, restó, multiplicó, dividió. A este niño le estamos poniendo un logaritmo y queremos que lo resuelva. O sea, solo para que ustedes me entiendan la dimensión de lo que supone un tratamiento de quimioterapia en un niño. El cuarto tipo de cáncer infantil que se reporta en la literatura es el que se llama retinoblastoma, que supone, como ustedes pueden ver en este gráfico, el niño presenta un tumor dentro precisamente del globo ocular, que obviamente va a afectar o va a comprometer uno o ambos ojos. Por lo general empieza solo en uno, y si se va degenerando puede afectar el otro también, y entonces obviamente esto va a poner en compromiso distintos aspectos visuales de este niño. Él va a tener, por ejemplo, va a presentar como sintomatología una leucocoria, que supone un reflejo de luz blanca que se produce en determinados ángulos. Cuando él está mirando algo es como si él viera un estallido, como un flash que le impide terminar de percibir lo que tiene delante. El estrabismo, que supone precisamente el que ambos ojos converjan en la parte central, que es lo que conocemos como las personas viscas, ¿cierto? Esto en realidad es bastante común en muchas poblaciones. De hecho, en el aula me imagino que 2 o 3 personas presentan un estrabismo menor. No nos llama poderosamente la atención, pero en este caso sí nos llama poderosamente la atención, porque esta tumoración hace entonces que el niño pierda un poco el control de uno de los ojitos. El dolor y enrojecimiento alrededor de uno de ambos ojos, son niños que están permanentemente con molestias, como cuando a usted le entra algo al ojo, ¿no? Siente una pestaña ahí metida y el ojo le lagrimea y hay molestias, y la escasa visión y cambios en la visión de los niños. Entonces esto les va a impedir un poco el tema de independencia, autonomía, movilidad, juego, lo lúdico va a estar comprometido, porque la mayoría de los elementos en general son visuales. El quinto tipo de cáncer es el cáncer de riñón. Tenemos ahí una ilustración
darse cuenta de lo que es este crecimiento desordenado de células sin sentido. Hay un crecimiento de la masa o tumor en la región de los riñones que afecta obviamente con el paso del tiempo el funcionamiento del propio riñón, ¿no? Y entonces hemos visto que el riñón es como un filtro, ¿cierto? Es como una destilería, les decía yo. Es el órgano que permite que todos los líquidos que nosotros ingerimos puedan ser divididos en los líquidos que sirven para nuestra nutrición y nuestro mantenimiento como seres humanos y aquello que se desecha. La sintomatología va a ser básicamente tres síntomas importantes, como es el dolor en la zona lumbar, en estas regiones. Ellos experimentan dolores que no tienen justificativo, vamos a lo mismo, no es que ellos jugando con el hermanito se cayeron o el hermanito le dio un pelotazo. Se controlan mucho estas variables, se hace una observación de qué es lo que está pasando con este niño, si se cae permanentemente en un lado, si la cama tiene un resorte, por ejemplo, que lo molesta, ¿no? Puede ser que el colchón hubiera sacado un resorte, que él tiene mala posición al sentarse, al dormir, y cuando descartamos todo vemos que el dolor es aparentemente espontáneo en la región lumbar. La hematuria o presencia de sangre en la orina es algo que nos va a llamar la atención, porque si este riñoncito está trabajando con dificultad, obviamente está esforzando el funcionamiento del riñón. Hoy en día tenemos una serie de exámenes increíbles para determinar el funcionamiento de los riñones, cuánto del riñón está asumiendo el lado izquierdo y cuánto del trabajo de los riñones asume el lado derecho. A usted le puede decir, tu riñón está funcionando, el izquierdo al 70% y el derecho al 30%, nunca va a salir más de 100 por si acaso. O sea que si alguno dijo 70-70, ahí se equivocaron en su examen. Era 70 uno y 30 el otro, o era 50-50, 40-60. Finalmente tenemos lo que es la palpación por el médico de una masa abdominal en precisamente la zona abdominal en la que podríamos tener acceso a cierto contacto externo con los riñones, ¿no? Cuando ustedes van al médico, no solo en los niños, pero tal vez en los niños lo podemos observar con más claridad, el médico evidentemente siempre hace una exploración abdominal, que supone levantar la blusita o levantar la polerita para comenzar a hacer, y ustedes han podido ver que él hace hundimientos en determinadas regiones. ¿Para qué le está? ¿Qué va a hacer con él? Él necesita hacer palpaciones para ver si todo está en orden. Obviamente no lo va a hacer si no hay un reporte de él ha tenido molestias, pero sí, y los reportes son, tiene permanentemente dolores en la parte lumbar y he comenzado a ver que su orina está medio rosadita, no salen chorros de sangre, no, la orina se torna rosadita, ese médico lo que va a hacer es la palpación como tercer elemento. Bien, los tratamientos tienen que ver, nuevamente vamos a lo mismo, a los tipos de quirúrgicos parciales o radicales. No se recomienda en lo posible las cirugías radicales. En general, está contraindicada la cirugía radical en niños por el riesgo al que lo ponemos en la forma de recuperación que va a tener que tener él en un organismo que todavía no terminó de desarrollar. Siempre los médicos desestiman la cirugía mayor como un buen procedimiento o una buena idea. Se trata de alargar lo más posible las intervenciones quirúrgicas en los niños, precisamente porque la extirpación o la disección, la segmentación de un órgano al principio de la vida compromete mucho más la esperanza de vida de una persona que tiene por delante 70 años frente a una persona que tiene 50 y tiene 20 por delante. ¿Está claro? Fíjense que a diferencia de lo que es la plasticidad cerebral, mientras más rápido intervenimos, mejor. Quirúrgicamente esto no necesariamente es así. Mientras más lejos intervenimos, pareciera ser mejor, porque ponemos en menos riesgo a la persona. Sin embargo, existen las dos posibilidades, la parcial, la radical, la radioterapia, que en muchos casos ha sido ineficaz por precisamente el hecho de que estos órganos están todavía en desarrollo. Entonces, lo que podemos atacar en ellos
no es muy bueno. Verán que entonces la radioterapia es un poquito desalentadora en esta población infantil, y en la quimioterapia también nos ha pasado un poco lo mismo, han sido en muchos casos ineficientes los tratamientos. Entonces es como si estuviéramos así frente a un escenario en el que a la miércoles, por allá no puedo ir, por allá más o menos, y por allá hay mucha maleza, entonces ¿por dónde voy? Aquí está bloqueado, aquí es puro piedra y aquí hay huecos, o sea, ¿por dónde voy? Esta es la gran impotencia. Hace unos días, no, hace un mes atrás, estuvo el tercer anillo frente al oncológico cerrado. No sé si se percataron de esto, varias líneas de micro pasan por ahí, y estuvo cerrado porque los padres de niños con cáncer salieron y dijeron, no, ya, hasta aquí, nos cansamos, o sea, no tenemos ayuda. Un tratamiento de quimioterapia puede llegar a costar 21.000 bolivianos y se puede requerir un esquema, un ciclo de quimioterapia de 18 sesiones, una por mes, una cada 3 semanas. ¿De dónde puedo sacar recursos como estos? Para la gente de Guatemala que nos sigue en este curso, estaríamos hablando de alrededor, si son 18.000 bolivianos, ayúdenme, dividido entre 7, son como, ¿cuánto? 2.500 dólares por tratamiento. 2.500 dólares por tratamiento. Esto es demasiado. Entonces, para una madre evidentemente es supremamente complejo ver morir al niño y no poder hacer más nada que sentarse ahí junto a él, porque esa es la realidad. La razón por la que, bueno, se las voy a explicar enseguida, la razón por la que nosotros iniciamos un proyecto en el oncológico es precisamente, ahora estamos trabajando con población adulta, pero es precisamente tratar de encontrar mecanismos y maneras en que podamos más eficientemente determinar cambios neuropsicológicos en estos niños. El proyecto que nosotros queremos desarrollar es proponer al Estado boliviano, y ojalá se pueda en otras instancias también, un programa de formación para niños que están interrumpiendo la escuela y que luego que salen del oncológico ya no pueden volver a sus colegios con la debida normalidad. Hay un aula en el oncológico, que es un aula educativa, pero que no es reconocida tampoco por el Ministerio de Educación. Entonces, necesitamos generar un programa que el niño pueda seguir en estado oncológico y que abstraiga todo el material de un año en unos textos, lo que queremos hacer son unas guías de trabajo de aula que se queda en cama, el niño trabaja estas guías como cuando el niño que va rellenando a lo largo del año, y que le permite equiparar la culminación de esto como un grado escolar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de devolverle no solo su cabellito, sino también a sus amigos, también al entorno en el que él era alguien. Esto es muy complejo. Y para terminar tenemos lo que es el cáncer del hueso, denominado osteosarcoma, que es un cáncer en el que precisamente en distintos segmentos del hueso, que no se olviden que el hueso está en crecimiento todavía, los huesos míos no van a crecer más, todo lo contrario, se van a empezar a gastar, y de pronto personas a las que hoy en día yo abrazo así, cuando yo sea viejita voy a abrazar así seguramente. Entonces dicen que uno se empequeñece, sí, porque no es que el hueso se acorta, las articulaciones, que son justamente todo este, entre comillas, colágeno que refuerza y que viene como goma encima de las cabezas de los huesos, se va disminuyendo de volumen, y entonces eso hace que cada vez el hueso esté más pegado al otro huesito. Por eso duele. El dolor viene porque esta gomita que había entre hueso y hueso se va a cortar. Entonces, en este caso tenemos un hueso que en distintos segmentos puede mostrar lo mismo que habíamos visto en el riñón. Muestra un crecimiento de una masa producida por la célula. Los síntomas van a ser un dolor intenso que produce esta enfermedad precisamente en las regiones próximas a donde está instalado este tumor. Este bulto, que es esta masa, este tumor, va a afectar
no solamente en un momento dado, sino a lo largo de la vida de este niño durante todo el tiempo. Es decir, no es un dolor que desaparece. ¿Se acuerdan que decíamos hace un momento? Sí, a mí me duele, cada vez que hace frío, me duele la primera noche los huesos, digamos, o me duele cuando hay cambios de temperatura. Pero en este caso, este niño permanece con el dolor más allá del frío, más allá del calor, más allá de después del partido, más allá de la macurga, más allá de todo. El dolor va a ser persistente. Es muy importante prestar atención entonces al dolor que el niño nos va a reportar, y estos dolores no son los que desaparecen con el descanso, a diferencia de un dolor de hueso donde se dice, a ver, quédate recostadito, ¿no? Quédate recostadito, ya va a pasar, o se le fricción. Yo he visto hasta fricción con grasa de gallina. La grasa de la gallina se la calienta en una cucharita, se hace como un aceitito y con eso se friccionan los huesitos y los niños dejan de tener el dolor. Fricciónale con la gallina si usted quiere, pero no vamos a lograr que el dolor desaparezca. El tratamiento va a ser multimodal. Este es un tratamiento que va a tener las 3 presentaciones. Posibilidad quirúrgica de extirpación en caso de que esta tumoración esté evitando el crecimiento normal de ese hueso, acompañada por procedimientos de radioterapia que probablemente antes van a intentar minimizar el tumor antes de la cirugía, y también procedimientos de quimioterapia. Este es el cuadro que nos resume todo lo que hemos hablado. En esta hora está puesto además por los años y el porcentaje general. Como ustedes pueden ver, vamos a tener la leucemia como el más importante cáncer durante la infancia, seguido por el cáncer del sistema nervioso, y el de mejor pronóstico va a ser el hepático. De este cáncer infantil se tiene en realidad muy escasos recursos, porque su presentación es realmente no muy frecuente. Felizmente no tenemos muchos casos de estos, y nos permite darnos cuenta además en qué edades suele ser más importante la presentación de cada uno de estos casos. Verán ustedes que la leucemia en los primeros 4 años es mucho mayor que la leucemia durante ya el periodo de la preadolescencia, y tienen esta tablita para poder analizarla con